Lo dijo él. A primera hora. Bueno, sigamos en la misma tónica del análisis. Ya la tenemos acá a Verónica Silva, quien se desempeñó como candidata a la vicepresidencia de la República. Verónica, bienvenida, qué gusto, buen día. Buenos días, de verdad, con el gusto de estar aquí y con todos sus oyentes. Gracias a usted por la gentileza. Gracias, muy gentil. Primero me gustaría una valoración suya sobre esta resolución adoptada ayer por la Corte. La Corte finalmente le califica la vía de la enmienda al presidente de la República de dos preguntas, aquella que implica el trabajo por horas para el sector turismo y la reducción del número de asambleístas. No da paso a la vía de la enmienda para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, la capacidad legislativa para fiscalizar a los jueces de la Corte Constitucional, y tampoco avaló la posibilidad de incluir como consulta popular la pregunta sobre el retorno de los casinos en hoteles 5 estrellas. ¿Cómo valora usted el pronunciamiento de la Corte? Bueno, primero decir que la Corte Constitucional es el máximo órgano que tenemos en el país, ¿no?, de interpretación de nuestra Constitución. Y creo que en esa línea, pues, es correcto lo que ha hecho la Corte Constitucional. Bueno, eso es lo que esperábamos los ecuatorianos, ¿no? Que empecemos a poner, sí, las leyes que realmente necesitamos y aquello que realmente está funcionando para legitimar una política o una estrategia que va más en vías de alimentar la guerra que hoy vivimos los ecuatorianos, dejarlo de lado. Y peor aún, diría, una guerra que sin duda tiene claros tintes de intereses económicos para grupos específicos de este país. Y qué bueno que la Corte, pues, ha puesto en evidencia esta estrategia del gobierno y que le ha dicho que eso, pues, no va. Y creo yo que también esto nos anima a los ciudadanos para levantar de alguna manera, ¿no es cierto?, unas banderas que ya creíamos un poco sin la legitimidad suficiente, porque la batalla de levantar las instituciones parece que en este país no ha funcionado, precisamente por la deslegitimización, ¿no es cierto?, que hemos tenido por parte del gobierno nacional. ¿Qué pensar sobre la actuación también del gobierno nacional? Lo decía Fabricio y lo recordaba sobre, digamos, hay muchas personas que le estaban advirtiendo al gobierno nacional que, por ejemplo, lo más evidente y lo que ya se había pronunciado la Corte Constitucional sobre el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ya le dijo al gobierno de Guillermo Lasso que no se podía eliminar de esa manera. ¿Qué decir o qué pensar? ¿Cómo leer? ¿Cuál es su lectura, Verónica, de cómo ha actuado el gobierno nacional? ¿Por desconocimiento o es una estrategia? Yo creo que es una estrategia muy válida, ¿no? Ponernos a discutir de lo que no es importante, ¿sí? Hoy en este país lo que realmente le importa a los ecuatorianos es esta crisis de inseguridad y que no vemos salidas claras por parte del gobierno. ¿Y por qué una estrategia válida? No es una estrategia válida. No es una estrategia. Claro, no es una estrategia válida porque lo que hemos visto es que lamentablemente los muertos incrementan, ¿sí? Vemos que no tenemos una reacción clara por parte del gobierno en temas de trabajo, ¿sí? Incluir, ¿no es cierto?, al sector productivo, al sector económico en una estrategia nacional de paz. Lo que hoy los ecuatorianos pedimos a gritos, sí, es un pacto nacional por la seguridad, pero con una estrategia de paz clara, donde empecemos a ver estos avances, estos objetivos, quizás objetivos trimestrales, ¿sí? ¿Qué se ha incautado? ¿Qué hemos tenido? No sé, en cuántos homicidios se han reducido con todos los esfuerzos que nos dice el gobierno que está haciendo. Y eso es lo que hoy no tenemos. Una estrategia de paz, no una estrategia de la disuasión, una estrategia de la dispersión, una estrategia de guerra, como incluso lo han dicho varios expertos. Entonces yo creo que hablar de la paz en este momento, pues es darnos las garantías a los ecuatorianos para que empecemos a tener esperanza en este país, ¿sí? Decirnos que es posible conseguir un trabajo justo, porque este país no es pobre y nos quieren dar un concepto, ¿no es cierto?, de un fracaso, de un miedo y aún más de pobreza. Pero el presidente Noboa ayer, por ejemplo, en la entrevista con Univisión, con el periodista Luis Carlos Vélez, donde además reveló que la fecha de la consulta que ahora tiene el gobierno en el radar es el 30 de noviembre, él insistió en el tema de seguridad, pero también habló del tema económico, y él ha insistido que hay una reactivación económica, que hay unas mejores cifras de empleo, sobre todo que son las mejores desde el año 2019. ¿Usted no lo siente así, Verónica? Ni yo ni el pueblo ecuatoriano lo sentimos así.
Yo creo que están lamentablemente falsificando esas cifras y tendrán que darnos una explicación a los ecuatorianos. ¿Qué está pasando con el presupuesto de este país? Sí, que incluso hoy vemos que intentan aumentar en salud, en educación, pero al momento de la ejecución, que es como se debe calcular el presupuesto, ¿no es cierto?, cuando van a las distintas entidades, pues vemos que la ejecución que es 17%, ¿sí?, 20%, ¿y ese dinero a dónde va? Prácticamente, sí, a una estrategia, como hemos dicho, pues de ir acabando con la institucionalidad de este país, a un pago de la deuda que no refleja la crisis de seguridad. Y aprovechando aquí, diríamos, ¿no es cierto?, la visita del señor Rubio. O sea, ¿cuáles son las ventajas que como país tenemos ante tal importante ¿Usted no visita? le da valor a la visita del secretario de Estados Unidos al Ecuador? Mira, yo creo que hay que, sin duda, es bienvenida la visita, pero una visita que nos diga cómo se van a salvar las vidas en este país. Una visita que nos diga cómo vamos a respetar la Constitución, cómo van a respetar nuestra soberanía. No una visita que nos vengan a imponer incluso más recortes económicos. ¿Verdad que la presidenta Sheinbaum también se reunió con Marco Rubio? De hecho, Marco Rubio tuvo 2 paradas, primero en México y luego en Quito. En México se reunió con Sheinbaum, que Vamos a ver qué les dijeron en México. Claro, pero evidentemente tiene una visión distinta a la de Rubio. Exactamente. Una misión donde nos vemos de igual a igual, como deberíamos vernos todos los estados sin importar el tamaño. No porque somos un estado más pequeño, en este momento tenemos una posición totalmente inclinada ante los Estados Unidos. Y eso no se merece este país. Este país, como hemos dicho y como lo han dicho los mismos Estados Unidos, y quizás la región se ha convertido en un foco importante para el tránsito y para, pues sí, para el tránsito de droga principalmente, ¿no? Aquí están los principales carteles, según nos han dicho también el señor Rubio, nos han dicho la región. Bueno, entonces, ¿cómo se traduce eso? ¿Sí? En cooperación estratégica, en implementar toda una estrategia para darle la solidez a nuestras fuerzas públicas, pero a nuestras fuerzas públicas. Porque aquí hay más de 80,000 hombres que han tenido una capacitación, han tenido una inversión histórica y aún más, el cariño y el respeto de un pueblo soberano y un pueblo digno. Y no es posible que de la noche a la mañana nos digan que nuestras Fuerzas Armadas, ¿sí?, que nuestra policía ya no es suficiente. ¿No es suficiente para quién? Porque para el pueblo ecuatoriano han estado ahí valientes y luchando al momento Pero no que ha cree sido que hay necesario. momentos en los cuales, como el actual, donde no es una situación normal, es una situación inédita la que estamos viviendo en los últimos años, que tiene que ver con este contexto de inseguridad asociado a la presencia de los grupos de delincuencia organizada. Le pregunto, Verónica, ¿no se requiere apoyo internacional al trabajo que hacen policías y militares? Porque además creo que también hay que añadir un elemento. Está claro que tanto policía como Fuerzas Armadas tienen elementos que tienen alguna relación con el crimen organizado y que requieren depuración. Ahí no se precisa el apoyo internacional. Claro, con estrategia. Con estrategia, No, sin no duda, con con imposición. estrategia, pero digo, Sí. se precisa de ese apoyo. Claro, entonces hay que explicarle y no debe ser un apoyo pues a puertas cerradas. La ciudadanía debemos saber cuáles son esos apoyos y abrir el diálogo, abrir una mesa pública y decir, bueno, aquí tenemos la presencia de Estados Unidos, que son uno de los principales consumidores de este negocio, ¿no es cierto?, y de esta droga. Y bueno, vamos a ver qué ocurre, porque también, Fabricio, aquí hay cuestiones que no están muy claras. Incluso no claras parece ser para nuestras propias autoridades. Porque si estamos hablando de un flagelo tan grave, sí, como es el narcotráfico y todo lo que esto conlleva, esta violencia, esta muerte de nuestros niños, de nuestros adolescentes que son cooptados por estos grupos, ¿sí? ¿Qué está pasando también con aquellos que demandan de este negocio y que demandan de este producto? ¿Sí? Entonces no es solo un problema del Ecuador y de los latinoamericanos, no es un problema que Estados Unidos venga y nos imponga, ¿sí?, qué es lo que debemos hacer. Aquí el Ecuador, Colombia, México, los países involucrados también tenemos que decirle a Estados Unidos, porque las armas, ¿sí?, no se están produciendo ni en Ecuador, ni en Colombia, ni en México. Las armas que consumen estos grupos criminales vienen de algún grado, ¿sí? Y de la misma manera, la droga que sale por nuestros puertos y aeropuertos, pues salen en contenedores que no están siendo verificados. Entonces, tanto que al gobierno le interesa hacer leyes, ya
pues hagamos una ley de transparencia, ¿sí? A ver qué está pasando en las aduanas y en los puertos de este país. Usemos los escáneres, todo el equipo que ha traído Estados Unidos. Vamos a ver cuál es la inversión pública que nos van a dar para los municipios, para ver si realmente podemos empezar a atacar el problema de raíz, educación, salud, infraestructura básica, como sí se ha hecho en otros países. En ese contexto, entonces, del día de ayer, para usted, ¿qué le faltó a esta declaración? Es decir, vimos, por ejemplo, esta declaración en conjunta en donde Estados Unidos dijo que los choneros y los lobos han sido designados como organizaciones terroristas. Se habló también de la base extranjera, de que se va a analizar, etcétera. ¿Qué más le faltó a esa declaración para que sea en su totalidad transparente a su criterio, Verónica? Pues obviamente, ¿cuáles son los objetivos que queremos con este proyecto? ¿Sí? Porque venirnos a declarar a ciertos grupos como terroristas, perdóneme, pues esa fue la misma estrategia que se hizo en Medio Oriente. Y créame que aquel personaje, ¿no es cierto?, de ISIS, que tanto conmocionó en Medio Oriente, pues hoy lo tenemos como presidente de Siria, ¿sí? Que si la misma estrategia sigue para América Latina, ¿qué es lo que nos esperamos? ¿Sí? ¿Tener aquí algún miembro de los choneros o los lobos dirigiendo este país? Entonces, no es esa la estrategia. La guerra jamás nos dará paz en este país. La única salida es empezar a intervenir en el territorio, y eso lo han abandonado, y las Fuerzas Armadas, la policía lo sabe, porque nuestros barrios están desamparados, la gente no se siente con seguridad, o sea, uno no puede salir ni a la cuadra para tomar un bus, eso no está bien, ¿sí? ¿Por qué esa estrategia de acuartelamiento que hoy vemos de Fuerzas Armadas y de policía? Ahora, yo quiero ¿Por qué los UPCs totalmente abandonados? Ahora, yo quiero ir un poco más allá de lo que está diciendo, porque es parte, digamos, un poquito del análisis y del diagnóstico que estamos viviendo. ¿Qué pasa con la política ecuatoriana? Es decir, hoy tenemos un presidente que, de acuerdo a varias encuestas que se difundieron en estos días, sí, sigue teniendo unas cifras altas de calificación positiva, pero hay que ver la tendencia y ha experimentado un declive. ¿Qué está haciendo el resto de la política? ¿Qué pasa con los otros actores de la oposición? Porque daría la impresión que luego de la primera vuelta de este año, las únicas organizaciones políticas que existen son ADN y Revolución Ciudadana. O sea, no vemos al resto de organizaciones políticas activas. Por ahí el Partido Social Cristiano que ha tenido muchas dificultades. La figura de Alfredo Serrano, apareció Neboda hace pocas semanas con algún video, pero pare de contar. Pachacuti, que está partido. Pero, ¿y el resto? ¿Qué pasa con el resto de organizaciones políticas en este contexto que usted está describiendo, Verónica? ¿Cómo le analiza? La izquierda de este país, sí, las organizaciones, muchos sectores de centro, gente que amamos este país, sin duda no le vamos a ganar al gobierno en el terreno del insulto, en el terreno de la desinstitucionalización, en el terreno de levantar el miedo como bandera, sí, de esta estrategia de guerra. Y por eso quizás no estamos ahí, sí. Nuestro papel en este momento es dar una voz de esperanza. Hay salidas. Y a veces eso, pues quizás no hace eco, ¿sí?, en esa estrategia comunicacional que tiene el gobierno. Hoy, te digo, Fabricio, estamos armando toda una posibilidad de una unidad de fuerzas en algunas provincias del país. Estamos organizando foros. Hace 2 días empezamos a hablar ya con Fuerza de la Salud. Hablamos del trabajo. ¿Hay activación política? Estamos trabajando porque esa es nuestra labor, pero obviamente quizás los medios de comunicación no hacen eco de estos esfuerzos porque no es lo que calienta las redes sociales. No sé si son los medios o no sé si son ustedes, digamos, los actores políticos, los que de alguna manera... Usted me dice que están activos, pero tal vez ustedes no se encargan de hacer públicas esas actividades que están señalando. No, las hacemos públicas, pero sin duda, Fabricio, hay que reconocer que hay un miedo en la sociedad ecuatoriana, ¿sí?, que no está viendo en la estrategia política de la unidad, por ejemplo, una salida. Y creo yo que en estos momentos sí necesitamos nuevas voces que reactiven esa posibilidad. ¿Sabe cuántos años escucho yo el tema de la unidad en el sector de centro y de izquierda? O sea, yo creo que esto vengo escuchándolo desde siempre, pero sobre todo desde la famosa reunión del año 2002.
en la Universidad Politécnica Salesiana cuando entraron 6 precandidatos presidenciales a una reunión del centro hacia la izquierda y salieron 6 candidatos. O sea, no es que hubo una conciliación ahí. Es que la estrategia más allá de la estrategia de la unidad más allá de una bandera es una estrategia. Entonces, lo que debemos pensar ahora que estamos incluso a puertas de unas nuevas elecciones es ver cuál es la propuesta desde estos sectores y no traicionarle al pueblo ecuatoriano, porque es claro que el pueblo ecuatoriano, ¿sí?, y que no es solamente la clase popular que hoy está dolida, que hoy está sin trabajo, que hoy está sin esperanzas, sin hospitales, sin escuelas, quiere algo nuevo, ¿sí? También un sector importante del empresariado, Fabricio, que no quiere más a un gobierno con políticas como las que hoy estamos viviendo, ¿sí? A un sector, vamos a decir, como las cámaras, ¿sí? Incluso, como usted bien ha mencionado, partidos que bien podrían estar más cercanos a la línea del gobierno le han dicho, basta ya. ¿Sí? Basta ya, necesitamos ese gran pacto de unidad, no solamente desde la izquierda y el centro. Yo creo que es momento de abrir el diálogo a todos los actores y los sectores que amamos este país, a esos sectores patrióticos que no podemos ver más que nuestro país pues esté acabando en manos de estos grupos oligárquicos que sin duda, ¿sí?, que sin duda están aprovechando la política, las instituciones para su enriquecimiento. O vas a ver solamente pues la propuesta de la ley casinos, sacar a Panamá de paraísos fiscales. Eso no le ayuda a la inversión de este país. Eso saca el dinero de los ecuatorianos afuera para invertir en paraísos fiscales que no le dejan nada a los ecuatorianos. Entonces, invertir en este país, sí, obviamente tendría que ser la propuesta de ese gran pacto de seguridad, pacto por la paz. Vamos a ver cuántos empresarios se suman. Verónica, en ese usted menciona y digamos siempre habla en plural, ¿verdad? Estamos conversando, estamos yendo a provincias, etcétera. ¿Con quién lo está haciendo? En este momento nos estamos articulando un frente, nos llamamos Foro Ciudadano en este momento. En este Foro Ciudadano estamos articulándonos sin duda también el Partido Socialista, hay gente de Pachacutic, estamos Somos Patria, hay varias organizaciones que desde incluso sus individualidades pues estamos pensando en algo distinto para el Ecuador, sin perder quizás nuestras propias organizaciones, ¿no? Pero es claro que incluso hemos tenido la presencia de sindicatos. Yo creo que, o sea, ese malestar social se siente en una marcha aquí, una marcha en Guayaquil, ¿verdad? Una marcha ayer en el sur de Quito. Quizás es momento de activarnos. ¿Cómo están este ustedes? Malestar ya no puede más. Y precisamente eso, ¿cómo están ustedes analizando la situación? Es decir, sobre la base de qué datos ustedes están, digamos, poniendo o ejecutando algunas acciones, porque claro, una cosa es la percepción y luego también las cifras que pueden revelar realidades, no sé si más duras o más leves. Y eso lo pregunto porque en las últimas semanas, como ya lo decía Fabricio, se han dado algunos datos de parte del gobierno nacional. Por ejemplo, hace poco veíamos a la vocera de gobierno, Carolina Jaramillo, diciendo que el empleo adecuado ha subido, 282,000 ecuatorianos, etcétera. Entonces, ustedes, como Foro Ciudadano, ¿qué cifras exactamente están manejando? Bueno, primero las cifras del incremento de los pobres en este país. O sea, 7,6 millones de pobres, de los cuales 5 millones de personas, 5 millones, ¿sí?, viven con menos de $3 diarios, ¿sí? Y ese restante, muchos dicen que no llega ni a $1.50. Esa es la realidad del Ecuador. ¿Sí? Es la realidad de un empleo joven que no existe. Es cierto, eso deberíamos hacer, un verdadero pacto por el empleo joven, para que no sean cooptados por estas mafias. Y esa es la realidad. 76,000 niños y adolescentes que han dejado las escuelas y los colegios. Pero esos son los datos oficiales. 8,000 asesinados el año pasado, 6,000 asesinados este año. Principalmente jóvenes que quizás hace 10 años, ¿sí?, no se encontraban en estas bandas criminales y que hoy nos vienen a decir que incluso son bandas terroristas. Pero por favor, ese no es el Ecuador que teníamos. Aquí alguien tiene que levantar la voz de Quito, levantar la voz en Guayaquil, levantar la voz en Cuenca. Bueno, los cuencanos hoy nos están dando el ejemplo. Y quizás, sí, no son banderas políticas, sino las banderas reales. Ahí le vamos a ganar, sí, ahí le vamos a ganar. Esta guerra contra la guerra, porque no queremos guerra, sino por la paz al gobierno. Vamos a empezar a hablar de lo que necesitamos. Miren lo que ha generado todo el tema del agua. Ya le dijo el pueblo cuencano que no. Miremos la consulta de Quimsacocha y que van a ir en contra de esa consulta popular. Y quizás eso nos va a empezar a unir. La defensa del agua,
¿sí? La defensa de la salud. Hemos visto ya gente que está muriendo, pues porque no tenemos implementos básicos. Eso nos va a unir. Nos va a unir que nuestros niños necesiten una educación pública de calidad. Jóvenes que no han podido entrar a la universidad. De 400,000 jóvenes que aplicaron y dijeron, sí, queremos una vía diferente para nosotros, solamente entraron 100,000. ¿Qué pasa con esos 300,000 jóvenes? Que se dice fácil, Fabricio, ¿sí? Pero yo creo que en nuestras épocas no nos decían no hay cupo en la universidad tan fácil. 300,000 jóvenes, ¿dónde están? ¿O migraron? ¿O son cooptados por las mafias? ¿O están quizás víctimas de qué? Esos son los datos, sí, André, que nos están convocando a esta gran unidad y decirle al gobierno basta, o cambia de rumbo, o serán otras las estrategias, porque eso es lo que hay que hablar de estrategias, que nos conlleven a los ecuatorianos a pensar que sí es posible defender un país de paz, pero lo más importante, defender a este país, porque no tenemos otro país. Este es el único país que tenemos y no nos lo van a arrebatar. Correcto. Verónica, gracias por el tiempo y por la gentileza y por sus aportes para el debate. Gracias a ustedes, ¿no? Por ese trabajo que hacen. Realmente se han convertido en una voz importante para Quito, para el país, y les agradezco por este espacio. A usted, gracias por sus palabras. Verónica Silva, ex candidata a la vicepresidencia, sus reflexiones sobre el momento político que estamos viviendo acá en el Ecuador. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.